Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espera en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! A horas para que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sean presentados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en todo el continente aún se debate sobre la operación que ejecutó Estados Unidos y que concluyó con la captura del líder del chavismo, al cual acusan de ser la cabeza del Cartel de los Soles, organización catalogada como narcoterrorista por los estadounidenses. Las secuelas de los ataques de Estados Unidos aún resuenan entre los venezolanos y, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, una acción de este tipo no la llevaban a cabo desde la Segunda Guerra Mundial. Es un ataque espectacular, tengo que decir, algo que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Era una fuerza contra un fuerte altamente militarizado en Caracas para traer al criminal Nicolás Maduro a la justicia. Fue uno de los más efectivos y poderosos despliegues de la fuerza militar de los Estados Unidos en la historia americana. Pero distintas naciones han expresado su rechazo a esta operación. En conjunto, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España consideran que la misión de Estados Unidos contraviene la Carta de las Naciones Unidas y constituye un precedente sumamente peligroso para la paz, y expresan su preocupación por la apropiación externa de recursos naturales o estratégicos. Durante la conferencia de prensa en la Florida, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dio a conocer lo que harían con el petróleo venezolano. El presidente Trump es muy serio en lo que se refiere a parar las amenazas, también el flujo de drogas en nuestro país, también sobre control sobre el petróleo que fue robado, y también va a asegurar nuestra potencia en el hemisferio, lo que asegura la prosperidad de los estadounidenses. De acuerdo al presidente Donald Trump, ellos tomarán el control de Venezuela y establecieron el contacto con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumirá como jefa de Estado encargada tras una resolución del Tribunal Supremo venezolano. No obstante, ella expresó que Nicolás Maduro es el único presidente de la nación bolivariana. Único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Y suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional debido en la Sala Constitucional. La milicia venezolana reconoció a Rodríguez y exigen la liberación de Maduro. No obstante, Donald Trump advirtió que si Delcy Rodríguez no hacía lo correcto, pagaría un precio más alto que el de Nicolás Maduro. Además, advirtió que Estados Unidos podría llevar a cabo otro ataque. Estamos listos para enviar un segundo y más grande ataque si es necesario. Así que estamos preparados para hacer una segunda ola si es necesario. Suponemos que una segunda ola sería necesaria, pero probablemente ya no será. La primera ola, si la quieren llamar así, fue un éxito y seguramente no tendremos que hacer una segunda, pero estamos preparados. Una mucho más grande, de hecho. Por lo pronto, Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo y su esposa por complicidad, pero analistas apuntan que la verdadera intención de la potencia del norte no es más que los recursos petroleros de la nación sudamericana, y que trabajarán de la mano de las actuales autoridades, de ser posible, al percibir que la oposición, tras 27 años en la llanura, no cuenta con el respaldo militar.
De momento, expertos señalan que Estados Unidos no le volverá a temblar la mano si el chavismo sigue resistiendo, y lo visto en la madrugada del sábado es solo una muestra de lo que puede llevar a cabo, pues aseguran que su inteligencia sabía todos los movimientos de Nicolás Maduro, incluso qué comía, por lo que el resto del gabinete venezolano no están exentos de sufrir el mismo destino. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espera en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre este tema de Venezuela. Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido llevados ya a los tribunales allá en Nueva York. Voy a presentar a mis invitados. Entiendo que uno de ellos tiene que salir rápidamente y voy a iniciar con él. Pero y aquí está Mayra Navarro, compañera, es corresponsal de CNN en Caracas, Venezuela. Bienvenida, Mayra. Gracias, Raúl. Buenos días. De poder estar aquí, muy contenta para participar en este foro de hoy. Gracias, el general Isaías Barahona, general de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, ex embajador de Honduras en Israel. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciada Mayra Navarro, don Germán. Es un gusto acompañarle en este programa importante para Honduras. Gracias. Aquí está don Germán Espinal, ex embajador de Honduras en Venezuela. Bienvenido, don Germán. Bueno, buenos días. Compartir con Mayrita Navarro, con el general Isaías Barahona y, por supuesto, en tu importante programa de televisión es un agrado y un honor. Gracias, don Alexis Ortiz, periodista, escritor venezolano en Miami en un momento, pero don Carlos Arias, politólogo colombiano, está con nosotros. Buenos días y bienvenido aquí a Canal 11 desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Muy buenos días, un honor estar en su panel y en frente de su audiencia. Gracias. Si me dice, Carlos, ¿cuáles son las reacciones ya en Colombia luego de lo que ha ocurrido con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, que, como dije al inicio, recién ha sido trasladado a los juzgados en Nueva York junto a su esposa Cilia Flores? Las reacciones en Colombia, y me imagino que en otros países de América Latina, varían desde el deber ser y el ser. ¿A qué me refiero con esto? Y es que desde el deber ser, la invasión la captura y invasión de los Estados Unidos en pueblo venezolano y el territorio venezolano, a todas luces, pues contraviene varios de los acuerdos internacionales pues, establecidos en Ginebra, por ejemplo, no los del derecho internacional humanitario que establecen temas de conflicto armado interno, pero sí varios tratados internacionales y específicamente los acuerdos que tiene o las leyes que tiene internamente el gobierno de los Estados Unidos, en donde el presidente debió haber recibido una aprobación del Congreso de los Estados Unidos para hacer o cometer algún tipo de acción armada en suelo diferente al suyo, es decir, en pueblo venezolano. Ahora bien, este tipo de dinámicas asociadas al repudio de este tipo de acciones que controvierten cualquier tipo de acción internacional se consolidan o se conduelen alrededor de otro tipo de dinámicas de facto, es decir, el ser. ¿Qué significa esto? Y es que el pueblo venezolano y Venezuela y toda América Latina no reaccionó a tiempo a los desmanes de la dictadura del pueblo venezolano. Incluso el gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, guardó un silencio cómplice con respecto al robo de las elecciones en Venezuela. Varios de los mandatarios de América Latina guardaron silencio con respecto a las violaciones de derechos humanos y básicamente ese es el ambiente en Colombia, en donde hay una polarización entre la izquierda colombiana, encabezada por el presidente Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda, que hablan de las violaciones que se cometieron en esta incursión armada del gobierno de los Estados Unidos, que controvierte varios tratados internacionales, que pasó por encima del Congreso de los Estados Unidos, y la derecha colombiana establece que no había otra solución, que no había otro camino, dado que todas las acciones democráticas que se intentaron en Venezuela fueron controvertidas por el dictador Nicolás Maduro, y el silencio de varios líderes latinoamericanos, muchos de ellos del Foro de Sao Paulo, incluyendo a Gustavo Petro, que guardaron silencio durante años
incluso en Colombia muchísimo más grave, porque el gobierno del dictador Nicolás Maduro al parecer auspiciaba guerrillas colombianas en la frontera para ser cómplice de actos terroristas y claramente de actos de narcotráfico, en donde hoy están vinculados lo que hoy se conoce como el cartel de los soles. Ese es el ambiente en Colombia, un ambiente de polarización, un ambiente que solamente en muy pocos casos logra ponderar lo que sucedió en Venezuela al amparo de una salida que nunca llegó democráticamente del silencio cómplice, y que al mismo tiempo puede señalar que Donald Trump ha desestabilizado la región y que claramente cometió un acto ilegal. Gracias, Carlos, por el análisis inicial. Más adelante vamos a hablar sobre lo que él dice y lo que ha dicho. Yo platicaba aquí con el general y con Mayra de lo que Trump dijo en el avión mientras se trasladaba de Miami a Washington sobre los presidentes de México, de Colombia y el presidente de Venezuela, igual de lo que va a suceder según él en Cuba, que Cuba va a caer por sí sola. Y dijo Trump esta madrugada en el avión presidencial norteamericano que no va a llegar más dinero de Venezuela a Cuba y que esto lo va a asfixiar más. Pero Mayra Navarro, compañera mía hace mucho tiempo, el otro día, ayer le recordaba a alguien cuando estuvimos en Roma, ya Mayra, que fue corresponsal de CNN en Caracas. Mayra. Gracias, Raúl. Buenos días. Creo que tengo el privilegio de poder hablar, no desde los titulares de prensa que están haciendo noticia en el mundo hoy, sino desde haber vivido un poco de cerca todo el proceso que llevó al chavismo al poder, a Hugo Chávez en aquel momento. Estuve ahí cuando Chávez ganó las primeras elecciones en 1998 y pude ver cómo ese liderazgo surgió desde los cuarteles, porque esta es una cosa bien importante que tenemos que diferenciar. El liderazgo de Chávez no es un movimiento, el chavismo no surge como un movimiento civil, surge como un movimiento militar, como un proyecto militar. Y creo que ese origen ha sido definitivo para poder entender todo lo que pasó. Así que entender cómo ha evolucionado ese liderazgo sirve para entender por qué Maduro ha sido detenido ahora, y también una pregunta que toda la comunidad internacional se está haciendo y que los adversarios de Trump están utilizando a su favor. ¿Por qué todo sigue igual? Entonces, porque había una expectativa errónea acerca de que sacar a Maduro es ponerle fin al chavismo. Y eso es no entender lo que está pasando en Venezuela, porque el chavismo no es una persona. Maduro solo es la cara visible del chavismo. El chavismo es un sistema que tiene 26 años gobernando. Es un sistema que controla con mentalidad de cuartel instituciones, erradicaron la oposición, desmantelaron el Estado, las instituciones políticas. Entonces hoy en día la gente, incluso los venezolanos, están un poco desencantados, que ese es el riesgo, porque la vicepresidenta está en funciones y Estados Unidos la avala. Porque es la única manera de no incendiar el país y darle continuidad al proyecto. Esto que ha ocurrido no es una invasión o una operación de ocupación clásica. Esto es una operación con un objetivo definido, que era capturar a Maduro, con impacto político. Y por supuesto necesita que venga un proceso que es lo más difícil. Capturar a Maduro, podríamos decir que fue lo más fácil. Ya Maduro enfrentará a la justicia de Estados Unidos. Lo que hay que ver es qué pasa en Venezuela después de Maduro. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque el chavismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, no va a desaparecer, ni va a entregar todo el control que tiene de la noche a la mañana. Esto tiene que venir a través de un proceso. Entonces hay que entender un poco que esto puede traer desencanto. Muchos venezolanos estaban celebrando, y con toda razón, pensando, ¿verdad?, que sacar a Maduro era ya mañana recuperamos el país, pero no es así. ¿Qué crees que fue? Bueno, aunque quiero preguntar después de la introducción de cada uno. Perdona. ¿Sí? No, bueno, entonces digo porque todas estas cosas son las que están ahora en el debate internacional, pero a mí me parece que el debate ahora es qué viene para Venezuela después de la salida de Maduro. Recordemos una cosa muy importante. El Partido Socialista Unido
sobrevivió a la muerte de su líder fundador. Ahora la pregunta es, ¿va a sobrevivir a la caída del heredero de Chávez? ¿A la caída de su cara principal? Acordemos que Diosdado Cabello es el segundo hombre más poderoso de Venezuela. ¿Por qué? Porque es el vicepresidente del Partido Socialista Unido, que son los que van a presentar la resistencia. El régimen venezolano está sostenido por la fuerza militar, porque está en su ADN. El sostenimiento militar de ese régimen está en el ADN. Chávez surge de una conspiración militar, no surge de las urnas. Él busca la legitimidad en las urnas después de que fracasa el intento de golpe y consigue en el 98, pero eso solo es el inicio. Luego deriva hacia una dictadura con soporte militar. Esa es la razón por la que el sistema sigue funcionando igual, solo que sin Maduro. Entonces la pregunta ahora, lo más difícil viene ahora para Venezuela. ¿Qué va a pasar? No lo que va a pasar en Nueva York, es qué va a pasar en Venezuela, porque en Nueva York, pues, es otro tema, es Maduro, es su esposa. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Que creo que eso es lo que la comunidad internacional tiene que estar vigilando. Sí, yo voy con el general y luego con el embajador, pero ya está listo el escritor venezolano radicado en Miami, Alexis Ortiz. Alexis, sus comentarios iniciales sobre lo que ha ocurrido. Esta mañana ya está en los tribunales el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, allá en Nueva York. Bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Canal 11 desde Tegucigalpa, Honduras. Muchas gracias a usted, señor Valladares, y muchísimas gracias a los distinguidos invitados que tiene usted allí, y un gran saludo muy cariñoso de fin de año al bravo y lindo pueblo de Honduras. Fíjese usted, nosotros estamos viendo las cosas, para decirlo de una manera sencilla y rápida, del siguiente modo. Estamos muy agradecidos con el gobierno norteamericano por la captura del narcodictador Nicolás Maduro, que ha sido un hombre realmente terrible como narcodictador en Venezuela, no solo por la represión, los crímenes políticos, los desaparecidos, bueno, los crímenes de lesa humanidad, sino también porque entregó el país, entregó la soberanía del país a las dictaduras de China, de Rusia, de Turquía, de Irán y sobre todo de Cuba. O sea que el castigo a Nicolás Maduro es más que merecido. Aparte de que es imposible explicarle a la gente que no vive en Venezuela el grado de ruina, de saqueo, de destrucción total que vive el país. Entonces, la captura de Maduro y su enjuiciamiento por los crímenes que cometió contra los Estados Unidos, en este caso, que son los crímenes de terrorismo y de narcotráfico, y por los crímenes de corrupción y de lesa humanidad que cometió en Venezuela y que serán juzgados en Venezuela en su momento, nosotros estamos pues bastante contentos y agradecidos por esta captura de Maduro. Pero al mismo tiempo abrigamos una preocupación que no nos parece impertinente, y es que hasta ahora no se ha actuado de una manera que a nosotros nos satisfaga en el reconocimiento de que Venezuela tiene un presidente legal, electo por el pueblo venezolano con una mayoría de más de 30 votos, de 30 puntos por encima del candidato opositor, que era precisamente el narcodictador Maduro. Edmundo González Urrutia sacó más o menos el 70% de la votación y Nicolás Maduro sacó más o menos el 30% de la votación. O sea que hay un presidente legal en Venezuela. Y hay una líder legítima, decidida por el pueblo en unas elecciones primarias en las cuales ella sacó el 93% de los votos, lo que es un récord mundial en una elección democrática, el 93%, el 90% de los votos, algo que sacan los dictadores en sus payasadas electorales. Pero el respaldo de María Corina fue realmente abrumador, decisivo, clamoroso. Entonces nosotros pensamos que no se puede avanzar un proceso de transición en Venezuela sin entender que los grandes protagonistas del proceso tienen que ser María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Y hasta este momento no vemos que, no estamos seguros de que eso esté claro para el gobierno norteamericano. Nosotros tenemos que hacer respetar la Constitución Nacional y la voluntad del pueblo venezolano, que resolvió que la líder del pueblo es María Corina Machado y que el presidente legal de Venezuela
que hay un presidente en Venezuela, es Edmundo González Urrutia. Por ahí se está hablando entre el laberinto, entre el avispero, entre la cantidad de cosas que se hablan, se está hablando de hacer unas nuevas elecciones. Bueno, nosotros consideramos que no son necesarias nuevas elecciones porque ya hay un presidente que es Edmundo González Urrutia. Pero en el caso de que se hicieran unas elecciones, va a ser inevitable que María Corina Machado como candidata saque por lo menos el 90% de los votos. Incluso pienso que los representantes de la narcodictadura, si tuvieran un poquito de inteligencia electoral, no van a lanzar ni siquiera un candidato, porque el candidato van a poner en evidencia que ellos no tienen pueblo, no tienen a nadie. Ellos se fueron arruinando tanto el país y se fueron arruinando tanto ellos mismos que desbarataron todo lo que tenían, porque desde luego que Chávez fracasó en un golpe de Estado muy sanguinario, por cierto, y además muy torpe, muy chapucero, pero Chávez ganó unas elecciones y llegó al poder por la vía electoral y tenía un respaldo popular importante en sus primeros años de gobierno, pero ahora no tienen nada. Fíjense ustedes, cuando estamos diciendo que Edmundo González Urrutia le sacó 30 puntos por encima en las elecciones, estamos diciendo unas elecciones donde no se le permitió votar a los que tenían derecho a votar en el extranjero. Si los que estamos en el extranjero con derecho a votar hubiéramos podido votar, como establece la ley, bueno, la elección, Edmundo González Urrutia le hubiera ganado a Nicolás Maduro no con 30 puntos por arriba, sino con 30 o 40 o 50 puntos por arriba. De tal manera, pues, que la situación de ellos es terriblemente desesperada. En este momento incluso hay una gran confusión entre ellos, porque la señora Delcy Rodríguez pareciera estar entregada al gobierno norteamericano, pero al propio tiempo da declaraciones diciendo que hay que regresar a Maduro. Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino dicen que no van a permitir que la bravuconada de que van a regresar, que no van a permitir que Maduro esté en Estados Unidos, que lo van a regresar a Venezuela. Pero por lo pronto hay la sospecha, incluso una sospecha con bastante fundamento, de que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, ella es la vicepresidenta usurpadora, porque es la vicepresidenta ilegal, y su hermano Jorge Rodríguez es el presidente de una Asamblea Nacional espuria, porque no tiene un origen legal, tiene también un origen usurpador. Pero hay la convicción en mucha gente, con argumentos bastante contundente, de que hubo una colaboración de Delcy y Jorge Rodríguez con el gobierno norteamericano para descabezar a Maduro. Entonces eso, al parecer, está creando una gran confusión, unas grandes disputas en el seno de la narcodictadura, porque Diosdado, Vladimir Padrino y la guerrilla colombiana, el ELN, que es la que controla los operativos del narcotráfico en Venezuela, parecieran no estar dispuestos a aceptar que la señora Delcy Rodríguez le facilite las cosas al gobierno norteamericano en el operativo que están realizando en Venezuela. Total es que en este momento, mi estimado señor Valladares, en este momento la situación es sumamente confusa, es una situación, decimos que es laberíntica, que es un avispero, que realmente hay que ir viendo las cosas con cuidado, día a día. Nosotros lo que planteamos como algo muy importante en este momento, en esta hora en que estamos hablando, lo que nosotros planteamos como muy importante, es decir, los que estamos cerca de María Corina, es que se debe reconocer que María Corina es la líder y Edmundo González es el presidente legítimo, legal, y que en consecuencia la transición no se puede hacer sin ellos, y que una demostración de que este operativo norteamericano para contribuir a rescatar la democracia en Venezuela es exitoso, una demostración sería que hoy mismo salieran en libertad todos los presos políticos, casi 1.000 presos políticos que hay en Venezuela, hombres, mujeres, civiles, militares, incluso gente extranjera también detenida ilegalmente, incluso hasta menores de edad. Si hoy salieran en libertad los presos políticos en Venezuela, nosotros veríamos con bastante más optimismo este proceso. Gracias al señor Alexis Ortiz, escritor y periodista. Desde su punto de vista y en su vida como militar general,
ya en condición de retiro, como ex embajador de Honduras en Israel y también ahora con una activa vida política en el Partido Nacional. ¿Cuál es su análisis inicial de todo esto? Buenos días de nuevo, gracias. Bueno, he escuchado con detenimiento lo que han dicho los dos invitados que están vía virtual y lo que dijo doña Mayra Navarro. Realmente coincido porque efectivamente, contrario a lo que algunas personas podían creer, no se trataba solo de sacar a Maduro y desconectar todo un sistema. Ahí hay un sistema que tiene 25, 26 años de estar fungiendo, de estarse fortaleciendo, de estar trasladando el pensamiento de las personas, de estar trasladando recursos, capacidades, para sostener una forma de gobierno totalmente distinta a la que Venezuela buscaba. Así que en ese sentido coincidimos plenamente. Coincidimos igual en que hoy lo que más debe preocupar es cuál es el futuro, porque hay grandes riesgos. En algún momento se mencionó la posibilidad incluso de una guerra civil que puede producirse si no hay control de todas estas fuerzas que una vez que extraído Nicolás Maduro, van a buscar cómo apropiarse de ese poder que ya existe ahí y controlarlo para sí mismo. Y va a haber una competencia interna primero, probablemente una confrontación entre los mismos grupos que tienen poder. Primero para disputarse quién va a controlar y a gobernar y decidir cuál es el futuro de Venezuela. Y luego la presión misma de los Estados Unidos tratando de llevar al país en una dirección diferente también va a tener un efecto de fricción real ahí, tanto en lo político como en el terreno de repente. Ojalá no llegue la necesidad de que haya una penetración de tropas terrestres mucho más grande que la que vimos en este fin de semana. Y aquí quizás lo más importante que debe verse tanto para los Estados Unidos como para el mismo gobierno actual que queda en Venezuela, el gobierno de transición, es cómo asegurarse que la población es el principal objetivo. Porque cuando uno ve la opinión pública nacional e internacional en Venezuela y en otras partes del mundo, pareciera que el tema solo era político y que solo era el tema del petróleo y algunos recursos, hasta de diamantes se habla. No, en realidad el gran problema de Venezuela hoy para la mayoría de los venezolanos es qué hacen con ellos, qué va a pasar con ellos, con esos 8, casi 9 millones que están fuera de su país, que tuvieron que emigrar, más todos los que no pudieron salir y que están ahí y que son contrarios a lo que estaba pasando. ¿Qué va a pasar con ellos durante este proceso? Si eso se logra estabilizar y asegurar que las personas van a ser tratadas con justicia, tratadas con respeto, que se les va a proveer lo más importante que es su alimentación, su salud, y de repente hasta reiniciar procesos ya de escuelas con una ideología distinta, para ir de alguna forma neutralizando el efecto que fue sembrado a lo largo de 26 años, entonces podríamos ver que el proceso de transición, no importa al final si es tan inmediato o dura un poco más, va a estabilizar y va a mantener la tranquilidad en Venezuela. Porque si no hay tranquilidad en Venezuela, lo que va a ocurrir es que va a tener que aumentarse la presencia de tipo militar. Vamos a ver también inquietos a otras potencias que han sido mencionadas por los otros entrevistados, como China, Rusia, que igual van a reaccionar en un caso como este. Entonces, para que el conflicto no sea grande, es importante que se mantenga la calma, que se respeten los derechos de las personas, como lo pidió el Papa, y que se asegure que Venezuela va a seguir en una transición que no le va a costar más vidas, que no le va a costar más tranquilidad y más seguridad para las personas, sobre todo. Así que el desafío es enorme, sin duda alguna, porque eso es lo que ocurre cuando se desconecta un sistema. No es una transición inmediata, porque no es un software que cambia, no, son raíces profundas de 26 años en este caso, en otros países de mucha más duración, como en Cuba, donde hacer una transición todavía va a ser mucho más complicado, pero hay que comenzar, y el comienzo obviamente fue sustraer a Nicolás Maduro bajo el argumento de que estaba violando o que estaba poniendo en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Ahí hay otra discusión que tiene que ver con el tema del derecho internacional, que valdría la pena en algún momento abordarla para asegurarse de que entendemos qué es lo que pasó efectivamente, porque la declaratoria
de los Estados Unidos de que el gobierno de Nicolás Maduro era terrorista y de apoyo al terrorismo y apoyo al narcotráfico, merece un tratamiento geopolítico diferente. Sí, embajador. No, buenos días, compartir con Mayrita Navarro, que anoche te recordamos en el velorio de Ramiro Sierra. Muchas gracias. Así Y sintiendo mucho la muerte del maestro Ramiro que es Sierra. un periodista, fue proveedor tuyo, ¿no? Muy querido. Muy querido, amigo. Y era el coach de la elección. Era futbolista. Y por supuesto con el general Isaías Barahona. Creo que los tres hemos tenido un acercamiento a la vida de la sociedad de Sudamérica, y esto nos permite coincidir con las apreciaciones que ha hecho con buen sentido Mayra Navarro y las valoraciones que con su formación castrense tiene el general Isaías Barahona. Por supuesto, si bien sugiere que se pueda hablar del tema del derecho internacional, repetir esto, decir que se ha violado la Carta de Naciones Unidas no abona. El Papa fue muy categórico y dijo, bueno, allí se produce una invasión, se ha violado soberanía y un recurso es el tema el objetivo estratégico, es decir, en eso perderse en el sentido de cuál es lo fundamental, lo sustancial. Y eso pues lo aprendí de un amigo entrañable, de Álvaro Romero. Mira, me decía, tienes que aprender a distinguir entre la basura lo que es realmente la esencia, ¿verdad? Para decir, pues independientemente de la defensa que con buen sentido hacen de una visión, el escritor que vive en Miami, como el colombiano, hay una defensa que es más de la polarización política que se ha generado en esas dos sociedades. Porque también, Mayrita, tú no terminaste de entender todo, porque ahí hubo un periodista sustancial, inteligente, Rangel, ¿verdad?, que le dio esencia al proyecto bolivariano. Entonces, es la comprensión en la esencia bolivariana de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por supuesto que batallaron, se enfrentaban a determinadas situaciones. Pero se consolidó. Y por último, coincidir entonces en que hay un punto que se debe de tener siempre en cuenta, que está afectando a las sociedades centroamericanas y a nuestra democracia, que es la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Uno de los elementos fundamentales que el movimiento bolivariano del 2000, que se llamaba, enfrentó fue el tema de la corrupción, y eso los unificó. Pero luego también la misma riqueza bolivariana de Venezuela les permitió formar cuadros profesionales al más alto nivel con muy buena beca. La beca del Mariscal Sucre le dio a Corina casi $7,000 para estudiar en cualquier universidad del mundo. O sea, no hay pena, como dicen. Bueno, te voy a contar que aquí vinieron a estudiar a los posgrados de Economía y Trabajo Social becarias venezolanas que ganaban más que el rector, la beca. Solo para entender entonces que hay una dimensión que a veces no se comprende desde la perspectiva hondureña. Y ahí mismo recordábamos también a otro periodista hondureño guatemalteco, Jonathan Rosell, que siempre insistía en el tema de la dificultad que tiene la sociedad hondureña y el hondureño de enfatizar su historia y sus raíces. Nosotros no hemos entrado como hondureños en sentirnos orgullosos de ser morazanistas. Y en Centroamérica, en cualquier círculo político, intelectual del más alto nivel, se reconoce que lo único digno de emular en Centroamérica y de Honduras es Morazán. Sin embargo, en el caso de Tegucigalpa, yo te voy a decir, fue el más odiado por los mineros arruinados, decía Medardo Mejía. Bueno, pero con esto yo quiero decir también entonces que en el caso de Venezuela, Ecuador, Colombia, hay también un sentido histórico que sí enraizó y es profundo
Y ese sentido de ser herederos de una tradición de cruzados, ¿verdad? Sí, de cruzados en el mejor sentido, bolivarianos, ser hijos de Bolívar, ¿verdad? Que cuando se hacen estimaciones de su epopeya, supera a Alejandro Magno, a los grandes, los que han hecho la historia del mundo. Entonces estoy viendo que, por supuesto, al haberse violado la soberanía, al hacer una operación militar que no tiene la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, ¿qué es lo que está generando hoy entonces este debate? ¿Cuál es la legalidad y la legitimidad de esto? ¿Dónde se termina de perder la guerra de Vietnam y las otras guerras? En la sociedad norteamericana adentro. Si uno ve hoy en día lo que ha pasado en las principales ciudades norteamericanas, es que hay más de manifestaciones, incluso en Miami, de la opinión pública. Al final la guerra de Vietnam fue derrotada por el Festival de Woodstock, los hippies. Eso terminó entonces de afectar también el mismo agotamiento del modelo norteamericano y el cuestionamiento de su misma democracia. Hoy hay muchos enfoques económicos que tratan de explicar lo que está sucediendo en la globalización y en el mundo, ¿va? Y justamente es el tema de esto, el petróleo. Esos 300.000 metros cúbicos de petróleo que está ahí, la mayor reserva del mundo, ese es el punto clave, ¿verdad? Bueno, la democracia, si votan, si María Corina es bonita o si el embajador a quien conocí, tengo una buena opinión de él en el sentido de como persona, pero no está a la altura de la sociedad norteamericana. Hay entonces hoy en este momento hasta una teoría conspirativa de que la vicepresidenta lo entregó, pero creo que eso es como un distractivo en medio en medio del pleito. Lo que sí es que hay un esquema de institucionalidad fuerte y los dos no debemos de desconocer, por ejemplo, de que estudió en Chile, que Diego Portales está vivo en el corazón de la burocracia chilena. Es que... Entonces, en el corazón también de la democracia venezolana, no hay que olvidarse que fue la más estable. Solo Estados Unidos ha tenido la estabilidad institucional de Venezuela, con todas sus dificultades. Bien, quiero ponerles a todos los invitados lo que ha dicho Donald Trump en el avión presidencial volando de Miami, estaba en Mar-a-Lago, a Washington. Esto dijo, menciona a Petro, dice que la presidenta de México, la señora Sheinbaum, tiene miedo, que Cuba está por caer. Esto dijo Trump en una improvisada conferencia de prensa en el avión cuando volaba hacia Washington. Now we have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long? He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and it sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people, yeah. Secretary Rubio mentioned Cuba yesterday in his remarks. Does the U.S. have a plan to do something? Well, Cuba always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. They won't have the income coming in. You know, a lot of Cubans were killed yesterday. You know that. A lot of Cubans were killed. Do you know how many? The bodyguards. No, they're looking, but there was a lot of death on the other side. No death on our side. Cuba is ready to fall. You know that. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. And by the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico
and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately the cartels are very strong in Mexico. I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you have spoken to her about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offer to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say, but the cartels are running Mexico. Bien, Maduro está ya en los juzgados junto a su esposa allá en Nueva York, Cilia Flores. Ha cuestionado fuertemente al presidente de Petro de Colombia, que Miguel Díaz-Canel, que va a caer Cuba y que tiene miedo la presidenta de México. Como colombiano, licenciado Carlos Arias, ¿qué piensa de lo que ha dicho sobre Petro y la droga de Colombia, Donald Trump? Varias consideraciones, y esto no puede seguir siendo un análisis o un discurso emocional. Tiene que ser un discurso racional al amparo de la ley y la Constitución colombiana, la Constitución de 1991. Y cualquier colombiano, independientemente de su espectro ideológico y su sistema de creencias, debe rechazar este tipo de afirmaciones. Gustavo Petro puede tener la afiliación ideológica que sea, pero fue el pueblo colombiano el que lo eligió y será el pueblo colombiano el que lo saque del gobierno el 7 de agosto. O será el pueblo colombiano el que ratifique esa forma de gobierno y ese espectro ideológico que Gustavo Petro representa. No puede ser otro gobierno extranjero. Y al amparo de esto es importante señalar por qué el derecho internacional, ¿sí? La Carta de Ginebra, los acuerdos de Naciones Unidas son y deben ser tenidos en cuenta en este fenómeno de la captura de Nicolás Maduro. Porque lo que está buscando Donald Trump no es solamente un interés por el petróleo. Ese es un discurso maniqueo de la década de los 80. Aquí hay un interés geopolítico. Entonces, y lo puedo sostener en consideración a lo que también está buscando China y Rusia. Ellos no estaban buscando la fórmula de las arepas ni de las hallacas venezolanas. Estaban buscando el petróleo también. Pero más allá de eso, otra vez, estaban buscando un posicionamiento geopolítico. Y allí hay que hacer un análisis del discurso de Donald Trump en su candidatura a las elecciones de los Estados Unidos. Su interés es geopolítico, no es solamente el petróleo. Y en esa consideración vuelvo a la pregunta y a la respuesta. Las afirmaciones de Donald Trump no son unas afirmaciones, no pueden seguir siendo tomadas como unas afirmaciones emocionales. Deben ser consideradas desde los espectros de los derechos internacionales de los pueblos y la soberanía de los pueblos. No es solamente con Colombia, es también México. Y lo que puede provocar una incursión armada de Donald Trump o incluso estas solas afirmaciones puede cambiar las dinámicas políticas y electorales de varios países. Hoy, por ejemplo, en Colombia, con esto cierro, las afirmaciones de Donald Trump enrarecen el clima electoral colombiano. ¿Por qué? Porque le da herramientas, le da leña al fuego de una narrativa de la izquierda en donde básicamente también la izquierda acude al nacionalismo para defender las instituciones y por el contrario, en vez de permitirle a los colombianos votar en tranquilidad, se involucran manipuladoramente en el discurso electoral colombiano y puede llegar a incidir favorablemente en las elecciones en Colombia a favor de la izquierda. ¿Por qué? Por ese llamado al nacionalismo. Entonces, yo creo que cualquier colombiano, cualquier latinoamericano debe rechazar este tipo de intromisiones en la soberanía de los pueblos. Y más en Colombia, que tiene un gobierno democrático y que tiene los procesos electorales democráticos desde hace más de 100 años. Que se haya equivocado o no, esa es una consideración subjetiva que deben tener los colombianos y que deben tener las instituciones colombianas. Ahora bien, y la ñapa, con respecto al tema del narcotráfico, efectivamente hay varios señalamientos de que Gustavo Petro ha tenido vínculos o que ha tenido cercanías con grupos armados ilegales que hoy, más que interesados en la revolución y en la guerrilla y en el ideario político, son intereses comerciales. Pero otra vez, para eso se tienen que tener pruebas. Y para tener pruebas, será la justicia colombiana la que determine qué se debe hacer, no la justicia internacional de los Estados Unidos.
Gracias. Antes de ir con don Alexis Ortiz, periodista y escritor venezolano, poneme la foto ahí de María Corina Machado y don Edmundo González. Don Edmundo González decía que debían de dejar libre a los presos políticos. Y mi segunda pregunta será sobre eso, pero dígame, ¿qué piensa de lo que ha dicho Trump en el avión? Y luego lo que usted decía de Edmundo González y cómo la gente que apoyó tanto a Edmundo González como a María Corina Machado recibieron la declaración de Trump que dijo que ella no tenía el respaldo de los venezolanos. Don Alexis. Encienda el micrófono, por favor. Gracias. Señor Valladares, nosotros creemos que donde no es posible resolver un problema porque hay un gobierno totalitario que no permite ninguna salida democrática y que se le ganan las elecciones y no reconoce ningún triunfo, es necesario obtener algún tipo de apoyo extranjero. Es decir, Hitler no se le podía derrotar desde dentro de Alemania, porque los alemanes estaban totalmente secuestrados por Hitler. Entonces tuvo que haber una alianza de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, etcétera, etcétera, para poder salir de Hitler. Pero lo que no aceptamos es que siempre haya que resolver los problemas de otro país violentando la soberanía del país. En ese sentido, comparto la opinión de que el señor Petro, por el cual yo no tengo ninguna simpatía, tiene que salir por elecciones. En Colombia hay la posibilidad de hacer elecciones libres y confiables y hay la posibilidad de derrotar a Petro por la vía electoral y hay la posibilidad, la seguridad de que Petro se va a ver obligado a reconocer el triunfo de la oposición en el caso que gane la oposición, que yo creo que va a ganar. Pero no en México, en Colombia, en esos países donde la democracia funciona, es necesario respetar la voluntad popular y si uno quiere cambiar al presidente, tiene que cambiarlo por la vía electoral, que es lo que establecen la Constitución y las leyes. En segundo lugar, quiero hacer un comentario sobre la soberanía. La soberanía venezolana, Venezuela hoy en día es un país invertebrado, en el sentido de que está totalmente desmantelado. Una parte la controla la guerrilla colombiana, otra parte la controla el terrorismo musulmán, otra parte la controlan los bandidos de la minería ilegal, otra parte la controlan cada parte del territorio está controlada realmente por un esquema delincuencial distinto. Y el gobierno nacional es un gobierno, el gobierno nacional en Venezuela, este gobierno usurpador es un gobierno capturado por la delincuencia común, por los grupos como el Tren de Aragua, por la delincuencia común y por la propia delincuencia que se ha enraizado, que ha penetrado todas las estructuras institucionales del gobierno usurpador. Y entonces ya no es un asunto de que el socialismo del siglo XXI, ahí no gobierna el socialismo, ni nada parecido, ahí gobierna una mafia de delincuentes. Eso hay que metérselo en la cabeza. En Cuba todavía gobierna el comunismo, ¿sí? Pero en Venezuela ya no gobierna ni el comunismo, ni el socialismo, ni nada parecido, es una mafia de delincuentes. Y eso de utilizar el nombre del Libertador para darle algún tipo de dignidad a las barbaridades que están haciendo es un tremendo disparate. Yo hace unos 10 o 12 o 15 años, no recuerdo cuánto, escribí un libro que se llama El falso retrato de Simón Bolívar y fue precisamente para demostrar que no hay nada en común entre Bolívar y el castrochavismo y que el uso del nombre del Libertador para justificar sus desmanes es realmente un abuso. Entonces, la prueba de que Venezuela perdió completamente la soberanía está en que Maduro fue capturado por un grupo de élite militar norteamericano y no hubo ninguna reacción de defensa de Maduro ni entre su gente de su partido, ni entre su gente de su gobierno, y realmente los únicos que defendieron a Maduro y les costó la vida fueron los 32 agentes cubanos que lo protegían precisamente porque Maduro era un tipo entrenado, educado y controlado por los cubanos y él no tenía ninguna confianza en las Fuerzas Armadas venezolanas y por eso su anillo de seguridad más cercano eran esos 32 agentes cubanos que perecieron en esta operación de captura de Maduro.
Entonces, esas cosas hay que anotarlas con mucho cuidado, porque la política y sobre todo la geopolítica suele ser muy complicada y de repente no podemos analizarlas con criterios más o menos formalistas que terminan no explicando nada. Venezuela, pues, la democracia venezolana se puede rescatar, se va a rescatar. El país puede salir de las ruinas y hay un plan elaborado por una gran cantidad de muy ilustres intelectuales y expertos venezolanos, un plan para rescatar el país partiendo de la premisa de que lo primero que hay que hacer es reconciliar el país, reunificar el país, porque el castrochavismo creó en el país una polarización grosera de división en los venezolanos entre buenos y malos, ricos y pobres, unos y otros. No, hay que reconstruir, reunificar el país, porque nosotros tenemos los recursos naturales. Ya un entrevistado mencionó que tenemos las reservas de petróleo más importantes del planeta. Tenemos los recursos naturales, pero no solamente petróleo, sino posibilidades para la agricultura y la cría, para aprovechar inteligentemente la industria del turismo. Tenemos recursos de todo tipo. Venezuela es un país favorecido, bendito por la providencia, que le dio un exceso, si se quiere, si se puede decir, de recursos naturales, de tal manera que existe perfectamente la posibilidad, existe perfectamente la posibilidad por la vía del aprovechamiento de nuestros recursos naturales para recuperar el país, pero hay un recurso más importante que es el recurso humano. Nosotros, la democracia civil, durante 40 años de democracia, creó una clase media fuerte, ilustrada, inteligente, productiva, que ahorita ha sido maltratada y desmantelada, humillada y diseminada por todo el mundo. Pero una de las pruebas de que nosotros tenemos un equipo gerencial importantísimo para el rescate del país es que, como señaló el embajador, Venezuela durante la democracia creó el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que puso a más de 100.000 jóvenes venezolanos a estudiar en las mejores universidades del mundo, y hoy tenemos una capa gerencial de lujo. Anda desparramada para todo el mundo, pero regresará a reconstruir el país. Pues, y eso fue, debo insistir, porque una de las cosas que destruyó la narcodictadura, como destruyó todo, fue el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Pero esos jóvenes, ya no son tan jóvenes, regresarán al país a contribuir en la reconstrucción. ¿Qué es la reconstrucción? Bueno, primero, la reconciliación nacional. Segundo, el respeto a la institucionalidad, a la legalidad, a la Constitución. Tercero, la aplicación de una economía libre, una economía que nosotros llamamos social y ecológica de mercado, porque el propósito de la economía es crear, no es que no haya ricos, el propósito de la economía democrática no es que no haya ricos, sino que no haya pobres, que haya una clase media muy fuerte, porque la clase media es el principal factor de defensa de la democracia y de desarrollo del país. De tal manera que nosotros somos bastante optimistas con respecto al futuro. María Corina Machado y Edmundo González han creado unos equipos muy valiosos, muy competentes, expertos, y ya tenemos los planes para los primeros 100 días y para los primeros 3 años para la reconstrucción del país. Todo comienza porque desde el primer día tenemos que buscar dinero para darle de comer a la gente, para que la gente pueda reconstruir sus casas, para que la gente pueda reconstruir sus empresas, porque todo ha sido destruido en el país. Bien, doña Mayra Navarro. Bueno, quiero retomar algunos de los puntos del escritor venezolano Alexis Ortiz, ¿verdad? Creo que es importante entender varias cosas. Bueno, lo primero que quiero decir es que la acción que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela es jurídicamente controvertida, jurídicamente cuestionable, pero políticamente podría ser explicada. Y en esto hay que ver. Quiero retomar lo que ha dicho este periodista venezolano, que como conocedor de la realidad venezolana, algunas cosas pues es importante entenderlas. Primero, que en Venezuela, dice él que Venezuela
está fragmentada porque el territorio está dominado por diferentes fuerzas. Y eso es una realidad y es por lo cual, por ejemplo, en una ocupación, si Estados Unidos hubiera ocupado Venezuela, tendría que tener control territorial. Y en las circunstancias actuales no puede tener control territorial porque no es solo una fuerza la que controla el territorio. Lo acaba de explicar muy bien el periodista venezolano Ortiz acerca de eso. La otra cosa es que dice que no gobierna una ideología, porque el que él llama comunismo. Y eso también es cierto. Son 3 fuerzas gobernando Venezuela. Por un lado, las Fuerzas Armadas, que son graníticamente, como dicen los militares, unidas con el Partido Socialista Unido. Son una sola cosa, es una unidad ahí indisoluble. Entonces, eso es un poder. Dentro de Venezuela controlan instituciones estatales, controlan, bueno, hay que decir que el miedo fue la política pública más eficaz del gobierno. Y eso tiene que ver con el control militar de todo el Estado. También está otra fuerza que es el Partido Socialista Unido, que es dirigido por precisamente un exmilitar, también del equipo cercano de Chávez, Diosdado Cabello, que hoy en día es el segundo hombre más poderoso en Venezuela. ¿Por qué? Porque controla el Partido Socialista Unido, que es el que controla la calle, que es el que controla la reacción, que es el que controla la disciplina, que es el que controla todo en términos civiles. Entonces, eso lo maneja Diosdado Cabello, que también es el puente con las Fuerzas Armadas. Y está la vicepresidenta, que es quizás el eslabón más débil, pero que es la única interlocutora viable que tiene la comunidad internacional. Porque con ella, como dijo Trump, se puede hablar, se puede dialogar. Ella es, como quien dice, el puente con la comunidad internacional. El diálogo, cualquier negociación. Es la más acusada que entregó a Trump. Es a través de ella. ¿Por qué? Porque es la que puede garantizar la continuidad. En una crisis como esta, una continuidad ordenada, un factor externo, como es Estados Unidos, ¿a qué apuesta? Apuesta a una continuidad maquillada, una continuidad controlada. Apuesta a que pueda haber control del daño. Entonces, ¿a través de quién se puede hacer el control del daño? Eso no significa que Estados Unidos tenga simpatía por ella. Significa que es útil para los fines de lo que viene. ¿Por qué? Porque es la única que puede permitir conducir a una transición sin incendiar el país, sin colapsarlo, sin destruirlo totalmente, sin generar la guerra civil, como dice, porque ella es como un eslabón ahí. Entonces, eso es complejo, por eso es que no es que el régimen va a caer porque se llevaron a Maduro y porque lo van a enjuiciar y que eso es un tema aparte. No, es porque Venezuela tiene 26 años en un sistema que además fue diseñado para sobrevivir. Recordemos que Chávez sobrevivió a un golpe de Estado interno. ¿Y por qué sobrevivió? Porque los que estaban en contra suyo no lograron controlar todas las Fuerzas Armadas ni todas las instituciones que componen el chavismo. Entonces, ahora mismo Venezuela está resistiendo a través del Partido Socialista Unido, que es dirigido por Diosdado Cabello. Tenemos al jefe de las Fuerzas Armadas también, al ministro de la Defensa, que es otro aliado firme del régimen. Y tenemos a la vicepresidenta, que es la que está obligadamente, probablemente, llevando a cabo y llevando adelante el manejo de la crisis y el control de los daños. Entonces, todo esto sirve para entender, por un lado, la frustración de que, como dice este hombre, ¿por qué no ponen a María Corina o a González, que ganó las elecciones? Y quiero decir esto, lo que yo escuché que dijo Trump fue que cuando él vio en el panorama quién había ganado las elecciones, el nombre que a él le pareció fue el de González, no el de Corina Machado, y eso hay que tenerlo claro, porque las últimas elecciones supuestamente las ganó González, o dice la oposición que la ganó González. Entonces, ¿pero qué significaría ahorita, por ejemplo, que Estados Unidos imponga a González como presidente? ¿Podría gobernar? No podría gobernar. Me dice aquí un televidente, María Corina, no es que no tiene la popularidad, lo que no tiene es el control de los militares. Imposible que la dejen gobernar con un cartel incrustado dentro del aparato gubernamental, que fue lo que dijo Trump. Pero es lo que digo, González tampoco lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? La que puede tener un poco ese control es la vicepresidenta, porque es parte del sistema. Entonces hay que
desde adentro es que tiene que trabajar. Entonces, ¿qué pasaría si ponen a María Corina o ponen al señor González por imposición y que digan este va a ser? ¿Podrían controlar el país? No podrían, porque todo está enraizado ahí, necesitan limpiar. Entonces, creo que hay que entender todo esto. Y en cuanto a lo que hablaba Raúl, que creo que este tipo de afirmaciones generan un miedo innecesario. Para pensar que Estados Unidos va a llevar a cabo una acción como esta en otros países, eso es desconocer un poco cómo funciona la geopolítica internacional. Eso es por lo que dijo Trump. Y también la retórica incendiaria de Trump no significa que estratégicamente sea arbitrario. No significa arbitrariedad estratégica la retórica. Ahora, así como la política del miedo es una política eficaz en los regímenes de izquierda, así la política del miedo puede ser eficaz para la derecha o en este caso para Trump. ¿Por qué? Porque manda un mensaje, porque el cálculo político de los países cambia. Inmediatamente que ven lo que pasó en Venezuela, el cálculo político cambia. ¿Y qué ha hecho América Latina? Algunos países se han quedado callados, otros están solo observando, esperando a ver qué pasa, otros han salido a condenar. Y lo que dice Trump, que tienen miedo porque se está generando, lógicamente, con todas estas especulaciones, un miedo innecesario. Dice él, por ejemplo, ahí, él no dijo que va a invadir Cuba, él dijo que Cuba va a caer, porque hay que entender algo. Cuba es un problema congelado en la historia. Es un problema que se estancó. Venezuela no. Venezuela era un problema en expansión. Entonces hay que entender y diferenciar. México, también, como decía Ángel Ortiz, pienso yo, por lo que he estudiado y he aprendido, que la intervención militar extranjera en un país no es el primer paso, no es la primera opción, es la última, cuando todo fracasó, y en Venezuela fracasó. Elecciones repetidas que no funcionaban, un sistema que tampoco funcionaba. En México funciona, imperfecto, si queremos, pero funciona. Hay relevo en el poder, hay elecciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debemos analizar país por país y también debemos de tener claro que Cuba no es Venezuela, Nicaragua no es Venezuela, México no es Venezuela, Honduras, si queremos decir, tampoco, y mucho menos, ¿verdad? Entonces, creo que no... hacer el análisis así simplista de que ya va a pasar esto en otro país. El mismo Colombia tiene convenios y es un colaborador de Estados Unidos. Y otra cosa que yo quiero decir, porque también lo he escuchado mucho en redes sociales y en los medios. Y se moderó Petro. En las últimas horas Petro se moderó bastante. Pero es que también hay que decir algo, Raúl. Si Estados Unidos fuera alérgico a todos los gobiernos de izquierda, tendríamos una intervención cada año, pues. Y Estados Unidos ha convivido con gobiernos de izquierda a lo largo de la historia, con gobiernos de izquierda en América Latina. Entonces, hay que analizar todo eso. Va a tener que convivir con un alcalde de izquierda en Nueva York. Bueno, entonces, por eso digo que decir, ya van a atacar a todos los de izquierda, no, o sea, creo que esos son análisis muy simples, que son motivados precisamente por todo esto de las redes y todo esto, que la gente dice lo que piensa. Pero hay que ver la historia. Ha convivido y sigue conviviendo con gobiernos de izquierda. Si no, tendríamos una invasión cada vez que uno de izquierda gana en un país, y no es el caso. Entonces, tenemos que analizar por qué Venezuela, por qué se llegó a este punto. La gente dice el petróleo, pero mire, hablemos una cosa que es clara, y yo no estoy defendiendo a Trump ni a los Estados Unidos, estoy hablando realidades. Hoy en día, aunque Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, de las más grandes del mundo, pero su producción es arcaica, su producción es deficiente, ha estado durante años bajo un sistema de corrupción. Además, las empresas americanas han estado siempre ahí, que están diciendo que Estados Unidos, si siempre han estado, aún con el gobierno chavista, las empresas petroleras norteamericanas han estado en Venezuela. El propio secretario de Estado Rubio, no yo, sino el secretario de Estado Rubio dijo, nosotros no necesitamos, dice, el petróleo de Venezuela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo, si alguien no lo sabe. Y si quisiera petróleo, lo puede comprar, tiene socios que se lo pueden vender. O sea, creo que hacer estos análisis y decir que el petróleo es un poco de meritar y un poco no querer ver más allá de la crisis real que hay en Venezuela. Es una crisis que no tiene solo una sola cara, no es un hombre, es todo un sistema que evolucionó desde las urnas, porque fue cuando Chávez en el 98, no podemos olvidar eso. El chavismo ganó las elecciones contundentemente en 1998. De ahí derivó en una dictadura militar, casi, pero igual tuvo respaldo popular. Lo que pasa es que después
se fue deteriorando hasta llegar a un estado en que los venezolanos son los que están sufriendo porque no entendían cómo tenían que hacer colas de 10 horas para comprar café y el gobierno hablaba de soberanía en conferencias de prensa. O sea, eso no funciona así. Entonces, siento que el debate es lo que viene para Venezuela, es la etapa más difícil. Es lo más complejo, lo más complicado. La salida no es inmediata, no es de un día para otro. La Constitución dice que ante ausencia definitiva del presidente se debe convocar a elecciones en 6 meses. Hay que ver si hay condiciones para... Todo eso es parte de la negociación y de la transición que vamos a ver. No estemos esperando que mañana regresan los 8 millones de venezolanos y todos felices y todos contentos. Hablaba él de la reconciliación. La reconciliación de un país tan fracturado tampoco ocurre de la noche a la mañana. O sea, creo que debemos ser un poco fríos y objetivos, poco emocionales para analizar lo que está pasando ahí. Sí, general. Delcy Rodríguez es la vicepresidenta. El hermano es el que maneja la asamblea, Jorge Rodríguez. Y Diosdado Cabello, que como Mayra decía, está al frente del Partido Socialista. Vladimir Padrino, el ministro de Defensa. Como los militares, y bien lo decía Mayra, de la noche a la mañana esa gente, incluyendo los jóvenes que han tenido la formación chavista, ¿cómo van a cambiar de un día para otro a Venezuela? No es fácil, y creo que Trump se basaba en eso para decir que María Corina Machado no podía, ni Edmundo González. Correcto. Bueno, en este tablero hay mucho más de lo que estamos viendo, efectivamente. O sea, yo puedo ir incluso más atrás, de las Naciones Unidas, porque Naciones Unidas nace como para evitar una siguiente guerra mundial, ese es el principal objetivo. Luego deriva y va creciendo y desarrolla otras capacidades y aparece todo este estamento del derecho internacional que hoy de alguna forma complica los hechos. Pero veamos lo que estaba pasando hace 1 año, 2 años atrás. Había una maniobra internacional de potencias reales para sustituir y disminuirle el poder a los Estados Unidos. Hubo una intención incluso de cambiar, o sea, de lograr que el dólar dejara de ser la moneda de curso internacional y pasar a otras monedas. O sea, Estados Unidos no está viendo solamente el tema del petróleo, así nomás. No, está viendo su seguridad nacional y lo argumenta correctamente. Cuando el presidente Trump habla, él no está diciendo cosas que a él se le ocurrieron así nomás, no. Probablemente está de alguna forma repitiendo mucho de lo que conversa con sus equipos estratégicos, políticos, geopolíticos. Así que cuidado con interpretarlo como que se trata solamente de asuntos emocionales o de su carácter. No, el carácter es el modo, pero el contenido no es emocional. El contenido lleva componentes muy claros. Por eso él hace diferencia entre México, Colombia, Cuba. Cuando él dice que Cuba va a caer, pero si Cuba efectivamente está cayendo, tiene más o menos unos 4 o 5 años en los que el pueblo ha comenzado a rebelarse realmente y de alguna forma lo han sostenido, pero no hay comida, tiene una serie de problemas internos, además de tener una una conversión total de su fuerza militar, de todo el factor estratégico, militar, inteligencia, que controla a una población, pero no le resuelve los problemas. En Colombia es totalmente distinto. Colombia tiene solo 4 años de estar con un gobierno de izquierda que ha penetrado de repente en algunas partes de la sociedad y de los estamentos de poder, pero no tiene control de todo. Colombia va a ir a elecciones y vamos a ver qué es lo que el pueblo colombiano al final elige. Así que el tratamiento que se le va a dar estratégicamente a Colombia es totalmente distinto al que se le dio a Venezuela o al que se le está dando a Venezuela, el que se le va a dar o que se ha hecho a lo largo de los años con Cuba. Y seguro distinto a lo que hace con México, porque México además tiene una frontera común, o sea, tiene otros factores. Y hay procesos que todavía funcionan, aunque la infiltración de los carteles es enorme y controla mucho de la actividad en algunos de estos países, no tiene el control total. O sea, todavía el Estado y sus instituciones todavía son capaces, igual que pasó en Honduras, todavía de alguna forma, a pesar de todo lo que nos ha costado, en Honduras hemos logrado tener un proceso electoral que con toda la discusión que tengamos es un proceso que ha elegido un gobierno que va a ser respetado por el mundo y va a ser respetado por hondureños. Que puede costar un poco las transiciones en Venezuela y en cualquier otro país, sí, puede ocurrir. Ahora, veamos exactamente qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando.
¿Cómo se controla un país? ¿Cómo se hace que un país vuelva a la calma, digamos? Cuando tiene la polarización que tiene en este caso Venezuela, cuando tiene el daño social que se ha producido con la población de Venezuela, toda esta inmigración que ha causado ruptura familiar, que ha causado pobreza, sufrimiento de millones de personas y que ha afectado incluso a los países vecinos, porque al principio la migración se movió hacia el sur. Llegó un momento en que Chile la comenzó a rechazar, Perú la comenzó a rechazar, Ecuador Colombia y otros países porque le estaba causando problemas. Ahora los han acogido, pero comenzaron a migrar hacia el norte, pasaron por Honduras. Aquí también generaron algunas circunstancias de su propio sufrimiento y efectos que no eran los mejores. O sea, esa polarización y esa distribución actual del poder en Venezuela no les va a permitir salir de la noche a la mañana del problema. Pero sí hay una línea que van a usar, sin duda. Va a haber control del dinero. O sea, ese gobierno transitorio que hoy está conduciendo la señora Delcy Rodríguez no va a tener la disponibilidad o aunque tenga el dinero, la facilidad de usarlo para fortalecer la línea de lo que está saliendo. Va a ser usado bajo la conducción y el control, sin duda alguna, de Estados Unidos. Luego, el control de la población, para evitar que la población se convierta en el problema o que sea atacada, va a tener que ir a través de quien la controla, que es Diosdado Cabello, que tiene el control político. E igualmente, el volver a traer a la fuerza militar, al monopolio de la inteligencia, al orden constitucional del país, va a requerir un trabajo exclusivo dedicado a la fuerza militar. O sea, esas tres líneas las vamos a ver en esta transición, sin duda alguna, porque son necesarias. Y no va a ser tan simple, va a costar, porque hay beneficios o hay expectativas que van a ofrecer oposición, porque, por ejemplo, muchos de los que están explotando la minería legal y la ilegal, van a ver afectados sus expectativas económicas, financieras, de seguridad. Así que todo esto va a ser oposición. No solamente va a ser oposición por razones políticas o ideológicas, no. Va a haber otros tipos de oposición que tienen que de alguna forma ser controladas. Ahí es donde coge bastante importancia la presencia de Delcy Rodríguez, porque de alguna forma, independientemente de que haya colaborado o no, ella ya entendió que se trata de servirle a su país de alguna forma, o sea, de evitar que su país entre en una vorágine que la lleve a una destrucción total. ¿Y Diosdado y Padrino? Van a tener que conceder de alguna forma. Ellos tienen hay otros factores sobre ellos. Hay otras líneas de acción sobre ellos. Alguien decía una especie, no de chantaje, pero sí de presión real, porque tienen... ¿Pueden buscar irse de Venezuela? Podrían buscar irse. Esas son algunas de las salidas más fáciles, aunque no necesariamente la solución, porque cuando salga alguno de ellos, con seguridad va a haber una disputa de poder interno para asegurarse que alguien tiene el control. Solo, Germán. Bueno, yo creo que el debate y la información nos ha aproximado a estas ideas que nos permiten, yo diría que el aporte del Canal 11 es cómo el hondureño puede comprender este momento coyuntural para Sudamérica. Por ejemplo, cuando uno habla con los mandos militares de México, las Fuerzas Armadas mexicanas tienen una historia, ¿verdad? Y no están diseñadas para ir a una guerra atómica, pero tienen una historia. En su momento histórico derrotaron al más poderoso ejército del mundo, al ejército francés, de Napoleón, en la batalla de Puebla. Es decir, porque estos son elementos que están en el tuétano de la vida de las naciones, y eso hay que entenderlo. Nosotros hemos vivido momentos, en general, parecidos. En el Chinchayote se produjo una batalla de la intervención que hasta la primera década del siglo pasado la manejaba Nicaragua y El Salvador. Entraron a Honduras, perdimos la guerra, nos obligaron a indemnizar a los caudillos que pelearon, y uno a otro, creo que Teresio Sierra, no sé qué le dijo, compadre, le dice, solo la guayaba no perdimos. Los pusieron a manejar las gobernaciones políticas y la policía y la seguridad del Estado. Y así fuimos aceptando esos papeles de segundo grado en el caso de Honduras.
Entonces, esto para entender también que hay modelos de transición. Pero es que no es tan fácil pensar que Diosdado Cabello o el general Padrino van a, como decimos aquí, tirar la toalla de un día no para lo van a otro. hacer, por eso. Sí. Recordemos una cosa, que son un proyecto, pueden arreglar. Son un proyecto de poder. Es un proyecto militar. Recordemos que ellos son parte integral del inicio de la fundación del chavismo, pero además recordemos que el chavismo es un sistema que gobierna con mentalidad de cuartel. Ahí hay disciplina, ahí se premia la lealtad, ahí se castiga la disidencia. Y con esa mentalidad, Chávez nunca hablaba como un político, hablaba como un comandante de tropa. Él nunca fue un político tradicional, él nunca dejó de ser comandante. Entonces, ¿qué pasa? Estos hombres ven el poder como, no ven a las Fuerzas Armadas como un servidor del poder civil, ven a las Fuerzas Armadas como un salvador del país. Y esto cambia todo, cambia la perspectiva, porque los ejércitos en general son Mayrita, servidores del poder civil. Mayra, no es lo que pasa. Vamos a tener entonces un tema. Por ejemplo, para un hondureño simplista, no es que le lavaron el cerebro. No, pero eso es esa sería una manera simple de ver la cosa, pero la verdad es que ahí se vino acumulando toda una... Y mire cómo lo estructuró. Y construyeron, entre las Fuerzas Armadas construyeron un modelo no solo político. Eso quisiera ampliar un poquito. Mire que Maduro, pero no es por ejemplo, nuevo. Desde su época, en la primera incursión militar para poder destronar la dictadura de Pérez Jiménez, los militares se dividían entre, claramente, mandos generales que eran militantes comunistas, militantes socialistas y militantes de derecha. Y perdían, ¿verdad? Mire cómo esa escritores mentalidad de alto persiste. nivel. Entonces, lo que te quiero decir es que no es ¿qué es lo que a veces la gente no entendía? Cómo el problema de Venezuela es que se fue construyendo un modelo político de poder que terminó político militar, por supuesto. Y eso es lo que le ha dado la gran coherencia. Pero te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú que para mantener la reforma agraria, como se lo sugerían algunos colegas, a Osvaldo López crea un partido para hacer reformas en Honduras. Si lo hubiera hecho, le hubiera dado la estructura, pero no teníamos... Déjeme explicar esta idea porque es importante. No teníamos esas condiciones. Mire que Maduro, podría decir cualquiera, pero Maduro no era militar. Sí. Y es verdad. Pero ¿qué hizo Maduro? Le dio más poder a las Fuerzas Armadas que se aliaron, para poderse sostener. Se construyó una alianza entre sectores de izquierda, intelectuales. Es la única forma de sostener dictaduras. Es que no puede sostener. Militar y de inteligencia. Un gobierno autoritario no se puede sostener sin el apoyo militar. Totalmente. Un gobierno autoritario no se puede sostener. El monopolio de la fuerza y de la inteligencia es el que sostiene. Ese es el punto clave. Y ese es el que va a conectar. Y ese es lo que está. Y ese es el que va a conectar a Delcy. Ese es el que ella, de alguna manera. Es el que tiene que traer. El hermano de ella. ¿Y de dónde vienen ellos? El hermano de ella, ¿qué papel va a jugar? El Congreso maneja la parte política. Pero lo que sucede es que. Pero además vienen de una tradición de lucha. El papá de él lo asesinaron. No, yo sé que lo asesinaron y lo torturaron, pero lo que quiero decir es... En un contexto como este, Raúl. Por eso, Mayra, eso lo permitime. Mira, sí, Mayra, no. Pero él está ahí incrustado, él está en la asamblea. Por supuesto. Y ella ahora es la presidenta. Pues claro. Entonces, por eso digo, ¿qué papel van a jugar? Ellos dos y los otros dos llegarán a acuerdos. Es que ahí es donde está lo complejo. Ahí es donde está lo complejo en Venezuela. ¿Por qué? Porque fíjate bien, el sistema de partidos políticos que requiere una democracia para funcionar fue desmantelado totalmente. Es un Estado Mayor político militar. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué otros gobiernos, otros experimentos como el de Chávez no han funcionado? Porque no tenían la Fuerza Armada de su lado. Eso es. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Sacaron a Maduro, que no era militar, pero Maduro, inteligentemente, le dio más poder a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Maduro necesitaba a la Fuerza Armada para sostenerse. Y la Fuerza Armada necesita el chavismo para seguir teniendo el poder. O sea, esa es una cosa que no es fácil de desmantelar. Entonces, además, la oposición venezolana
también tiene sus propias fisuras y sus propios intereses y sus propias divisiones. Por eso en el inicio del gobierno de Chávez, que yo estuve cubriendo todas aquellas marchas multitudinarias de la oposición, porque eso es un monstruo de 1000 cabezas. Es decir, la oposición también, si los que llevaron a Chávez al poder fue el deterioro de los partidos políticos. Ahí te interrumpo. Primero María Corina dijo, estoy lista para asumir el poder, y después apareció el señor Edmundo González diciendo, hey, saquen a los presos políticos, pero también dijo, y hubo el debate de que el que había ganado las elecciones era Edmundo, no ella. Pero es que yo... Es basándome en lo que acabas de decir. Esto no se trata de María Corina, de nombres. Esto no se trata de nombres, lo que va a pasar en Venezuela después. Porque esto es un sistema. Es como que no se trata de que Maduro se fue. Yo les digo una cosa, Maduro cayó, pero Venezuela no se ha levantado. Esa es una realidad. Entonces, que Maduro se cayó y cayó Venezuela o se levantó Venezuela, no, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que yo decía, cuando Chávez murió, muchos pensábamos que Venezuela, que el chavismo se moría, y no se murió. Ahora hay que ver si con la caída de Maduro se muere, se desmantela. Entonces, ¿por qué? Porque es un sistema diseñado para sobrevivir. Cuando le dieron el golpe por horas a Chávez en el 2002, él aprendió que eso no se podía volver a repetir, que no podía perder el control de las Fuerzas Armadas. Y sobre eso se ha sostenido. Bien, voy a dar una pausa. Vos que le entendés a esto, voy a una pausa, pero antes quiero enviar mis condolencias al abogado Aristides Mejía Carranza, ministro de Defensa, miembro del Partido Liberal de Honduras. Si sos tan amable, Marco, por favor. Su hermana falleció. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de quien en vida fuera Lisset Mejía de Lombard. La celebración eucarística se realizará el martes 7 de enero del 2026, mañana, a las 12 horas del mediodía en la iglesia de la Guadalupe. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Salmo 23:6. Lisset Mejía de Lombard ha muerto. A doña Porfilia también allá en el norte, a Tito, un gran abrazo. Nuestras condolencias por la partida de la doctora Lisset Mejía de Lombard. Nosotros los periodistas, y lo dijo Germán, estamos muy tristes. El maestro nuestro a mí me dio radio y era el coach de la selección de periodismo en la cual participaba yo en el medio campo, y es la única vez que la selección de periodismo logramos el título de interfacultades. El coach de nuestro equipo era Ramiro Sierra. Vamos a dar lectura. Acuerdo de duelo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Acércame eso vos. Acércamelo. Bárbaro. Acuerdo de duelo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento y Carrera de Periodismo, lamentando profundamente el fallecimiento del profesor jubilado Ramiro Sierra Rodríguez, acaeció el 4 de enero del 2026. Rambo le decíamos nosotros a Ramiro. El maestro, es que nosotros eran nuestro maestro, contigo eran aleros y amigos. Entonces nosotros le decíamos cariñosamente Rambo. El maestro Ramiro Sierra Rodríguez se desempeñó como docente y director de la carrera de periodismo perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Destacó como un catedrático comprometido, visionario, amigo y solidario con los estudiantes de su época. Autoridades decentes y personal administrativo del Departamento de Periodismo, expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento en estos momentos de profundo dolor a los familiares de nuestro estimado profesor Ramiro Sierra Rodríguez. Denia Areli Cruz García, jefa del Departamento de Periodismo, dado en la ciudad universitaria José Trinidad Reyes, 4 de enero del 2026. Que descanse en paz nuestro querido amigo Ramiro Sierra Rodríguez. Bien, aquí, poneme ahí quién es el que va a juzgar. Te mandé una foto de un señor ya mayor
Alvin Herstein un juez judío ortodoxo de 92 años, fue nombrado por Bill Clinton, este juez, hace casi 3 décadas. 3 décadas para ocupar su puesto en la Corte Federal. Será el encargado de presidir el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa. El presidente de Venezuela fue capturado el sábado por las fuerzas del ejército de Estados Unidos mientras dormía en Caracas. Herstein nació en Nueva York en 1993, nació este hombre. Fue abogado del ejército de los Estados Unidos. Ejerció como abogado en el sector privado y en mayo de 1998 fue designado como juez federal del Distrito Sur de Nueva York por el entonces presidente Bill Clinton. Es uno de los jueces en activo con más años de carrera. Fue nombrado en el 98, Mayra, cuando andaba vos allá en Roma. En el caso contra Maduro se juzgará posiblemente en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde está ya, aunque no está del todo claro cuando escribieron esta nota los del país de España, porque el presidente de Estados Unidos abrió la puerta que podía ser trasladado a Florida. Es un evento de esta naturaleza, Mayra. Ya estaba, unos decían que eran bufonadas de Trump, que no lo iba a hacer, pero se hizo. Pero se hizo y ahora la captura de Maduro es un hecho consumado. Es cierto que la comunidad internacional, alguna está guardando silencio, otros están cuestionando la validez jurídica, otros están justificando la validez política de esta decisión. Trump sigue usando un discurso incendiario, expandiendo un poco esta política pública del miedo para mandar un mensaje a los demás países y también para que cambie el cálculo político en la región latinoamericana, porque esto definitivamente obliga al cálculo político de diferentes gobiernos y de diferentes intenciones que puedan haber. Entonces, pero este es un hecho consumado. Maduro está en Nueva York y lo que pase ahí pues ya va a depender de otras cosas que no están en debate acá. Aquí la lección es qué va a pasar en Venezuela. La lección que debemos aprender o que debemos observar es lo que viene para Venezuela, cómo las sociedades pueden superar una fractura de este nivel, cómo un sistema enraizado en la sociedad puede ser erradicado, y esto hay que aprender. Un sistema como este, erradicado, no puede ser erradicado de la noche a la mañana. Un movimiento como el del Partido Socialista Unido, con todo lo que eso implica, no se puede erradicar de la sociedad, de ninguna sociedad, de la noche a la mañana o con la extracción del principal líder, porque ya probó el chavismo que puede sobrevivir. Y por eso no debemos descartar que va a haber reacción, que va a haber conflicto ahí. Estábamos hablando antes de la pausa, ¿qué pasa si Diosdado Cabello y el general Padrino negocia con Estados Unidos? Esa es una posibilidad, pero ese solo es un escenario. Hay que esperar otros escenarios, porque tendría que resquebrajarse, por ejemplo, la unidad dentro de las Fuerzas Armadas. Si se debilita esa unidad granítica, eso podría abrir el espacio a una desmilitarización. Si el Partido Socialista Unido igual, Diosdado, empieza a enfrentar disidencia interna y pierde liderazgo sobre el Partido Socialista Unido, también eso podría generar cambios dentro de Venezuela. Y tendríamos que esperar la vicepresidenta Delcy Rodríguez, cómo puede navegar, porque hay que decir una cosa, la fortaleza ahí son las Fuerzas Armadas, y ella, aunque puede tener cierto puente, aunque puede tener cierta capacidad de maniobra, no necesariamente tiene todo el control, y esa es la diferencia entre ella y González y Corina Machado, que ella es la única que puede en este momento neutralizar esas fuerzas de alguna manera, ¿verdad? Para reforzar eso, solo te leo esto. El secretario de Estado estadounidense ofreció este domingo unas declaraciones que sientan un antes y un después. María Corina Machado es fantástica y es alguien a quien conozco de hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento opositor, pero estamos lidiando, te da la razón, con la realidad inmediata, dijo sobre la dirigente y Premio Nobel de la Paz. Reiteró que desafortunadamente la oposición está fuera de Venezuela y hay que actuar a corto plazo. Esa es la razón por la que pondrá a prueba a Rodríguez.
Bueno, es que lo que sucede es que estas personas en Estados Unidos, que todos tendemos a creer que Trump podría ser, por su estilo, por su carácter arbitrario, estas son estrategias que han sido pensadas. Mire, es más, una intervención militar, decía aquí el general, que en Cuba una transición sería más difícil. Por supuesto que sería más difícil. Por eso, esa es una de las razones por las que Estados Unidos no interviene, porque una intervención militar visualiza que hay una salida. Cuando hay una salida, dice, intervengamos para que esa salida se dé. En el caso de Cuba, una transición, una salida, es mucho más compleja. Entonces, en Venezuela hay una oposición que, aunque está en el exterior, pero tiene respaldo popular, necesita organizarse para poder hacerle frente a todo un entramado que ya está funcionando. Entonces, Estados Unidos dice, probemos con esta mujer, pongámosle presión, ella ya vio que si no colabora, ella ya vio lo que puede pasar. Entonces, están apostando a una estabilidad maquillada, a una estabilidad, a una continuidad precaria, pero que mantiene el país funcionando, porque tampoco se trata de incendiar el país, porque como bien decía aquí el general Isaías Barahona, ¿qué pasa si se incendia? Empieza a expulsar masas de población hacia otros países de la región, desestabilizando aún más la región latinoamericana. Entonces, eso es lo que se quiere evitar, se quiere controlar todo ese daño que se puede producir después. Así es que, lamentablemente, ya he empezado a escuchar venezolanos que están desencantados, que están desilusionados porque esperaban una solución inmediata. Pero esto no es de solución inmediata. General, sí. Sobre lo que dice Mayra, ¿qué de acuerdo y qué no? Estoy de acuerdo porque, mire, aquí hay una función de tiempo. Vea, Cuba tiene más de 60 años. O sea, se desmovilizó, se desmanteló toda la institucionalidad que correspondía a una sociedad democrática. No hay nada de eso. O sea, solo quedó un monopolio total del poder. Luego tenemos el caso de Venezuela, solo tiene 26 años, es la mitad de repente. Todavía no se concretó y eso es parte de lo que estamos viendo hoy. Ha habido una oposición interna, ha habido movilización interna de la población. Hay una disputa seguramente en factores económicos, en factores políticos, en factores sociales, que está ahí presente. Eso de alguna forma facilita más traerla de nuevo a un orden republicano o democrático, que es lo que estaría buscando. Hay otros casos. Así que esta función de tiempo se va a manifestar, no hay duda. En Venezuela el enfoque al final va a tener que seguir buscando la forma de neutralizar el riesgo de una descomposición generalizada. Ese es el principal riesgo que tiene Venezuela hoy. Y eso no se va a lograr poniendo a don Edmundo o a María Corina de la noche a la mañana, porque no tendrían cómo. O sea, es como meterlo en una caja de la cual no tiene control absoluto. Hay que crear ese control para que luego un gobierno con todas las características de una democracia y republicano pueda de alguna forma efectivamente gobernar sin necesitar el respaldo inmediato de una fuerza extranjera en este caso. Si no se produce eso, ya lo dijo el presidente Trump, si no hay colaboración de estas partes que llevaron a Venezuela en ese rumbo, ya lo dijo con claridad, vamos a tener que intervenir más. Y entendamos esto, Estados Unidos no se va a dar el gusto o el lujo o el descuido de que una iniciativa como la que ya comenzó hace meses, que hoy llegó al punto de extraer a quien ostentaba la presidencia legal o ilegal, en este caso ilegal reconocida no reconocida por la mayoría de países del mundo, y luego quedarse ahí. O sea, Estados Unidos tiene muchísima experiencia en este tipo de situaciones, ya la tuvo en Panamá en su momento, no es el mismo caso, no tiene Panamá la misma inercia política, económica, social que tiene Venezuela. Venezuela tiene una fuerza enorme, pero lo ha hecho en otras partes del mundo, así que creemos sin duda que tiene la capacidad de poder conducir junto con venezolanos que colaboren a que Venezuela salga en una transición que no va a durar 15 días, va a durar más tiempo, el tiempo que sea necesario hasta que sea posible
reinstaurar un gobierno que corresponda a su constitución, pero al mismo tiempo que corresponda a la voluntad de los pueblos. Porque ese es el problema. De nada sirve ponerlo por la fuerza si el pueblo no lo va a respaldar, o de nada sirve que esté por la fuerza si no tiene la capacidad de darle a ese pueblo lo que los pueblos necesitan. Si no le puede dar seguridad, bienestar, garantía de justicia correcta, de nada sirve que esté un gobierno, va a terminar rechazándolo. Entonces, para evitar todo ese desorden, hay que buscar lo que están haciendo ahora. Con lo que está ahí, traerlo poco a poco al orden democrático, a un orden que le sirva a la población y que le permita tanto a los venezolanos como a los socios de Venezuela a lo largo y ancho del mundo convivir con el proceso mismo, porque el proceso, lo dije antes, va a afectar iniciativas económicas que tiene con otras partes del mundo, va a afectar iniciativas internas, va a afectar el régimen interno, se va a ver modificado, así que no va a ser simple. Todo esto de alguna forma también comienza a responder, a tratar de contener lo que le están imponiendo, porque hay una imposición aquí que no se puede negar. Entonces, esa imposición va a generar al mismo tiempo una respuesta, es natural, y esa respuesta tiene que moderarse y controlarse con un manejo político real de primer nivel, para que no se convierta en un conflicto más grande que el que ya tenía Venezuela, porque ese es el gran riesgo. Y es un riesgo para los vecinos de Venezuela, es riesgo para el mismo Estados Unidos. Un fracaso ahí en Venezuela puede significar mucho en toda la región. Así que Estados Unidos se va a asegurar de que sus pasos políticos, económicos y de apoyo a la sociedad sean los apropiados, lo van a hacer con la rapidez y con la lentitud que corresponde, que sea posible, para asegurar que eso no se caiga, o sea, no entre en conflicto con la sociedad. Embajador, la izquierda y la derecha, me he fijado que Donald Trump destaca bastante, que José Antonio Caz, el nuevo presidente de Chile, que venció a la izquierda, ha destacado a Nayib Bukele, que está en El Salvador, a Milei en Argentina, y ha dicho que él ayudó a que el Partido Nacional ganara la elección con don Narri Tito Azura en Honduras. ¿Cómo va la izquierda? Cristina Kirchner está preso, Boris perdió, aquí Libre perdió. ¿Cómo va la izquierda y la derecha empezando un nuevo año? Yo te diría que un tema toral de la discusión y que no lo hemos tocado es el tema que me recuerda a quien en vida fuera nuestro amigo Edgardo Paparnica durante la crisis de los 80. El canciller Paparnica. Decía Edgardo que en su manera de ver la crisis centroamericana y sobre todo en una discusión que tuvo con un ex canciller francés, que le mostró la foto de la existencia de varios ejércitos en el territorio nacional. Y decía, bueno, lo que yo tengo que negar eso, decía, pero a toda costa debemos de evitar que la patria se convierta en un campo de Aramonte. O sea, que los elefantes no pisoteen más la patria de lo que se ha hecho. Y por eso entonces el punto clave para América Latina es una visión estratégica de convertir a América Latina en un espacio de paz, ¿verdad? Es decir, de convivencia e irla desarrollando. Y luego, Raúl, que hay modelos de transición ejemplares, y hay dos teóricos, Fischer y Yuri, que te explican eso. Yo tenía una idea cuando era dirigente estudiantil que los principios eran inmovibles. Todo es negociable, Raúl. Todo tiene su precio. Por supuesto que hay elementos éticos que rigen esto, unas para que tengan vigencia hoy y otros para que tengan vigencia posterior. Y hay los modelos, el modelo sudafricano y el modelo español, ¿verdad? Ese fin de la República y de los miles de españoles que se fueron a Europa, a Rusia, a México, esa gran contribución. Todos decían mañana calle Franco, decían, había un chiste mexicano que se le hacía un tornillo del dedo, ¿verdad? No cayó y al final se aceptó la transición y sigue siendo pues un modelo con unos satisfechos, otros no, por supuesto, ¿verdad? Y eso de alguna manera decía que no habíamos visto lo toral de los grandes intereses, señalé lo del surgimiento de los BRIC y ese espacio entonces que marca como
un punto que es el que más golpea la economía norteamericana. Hay un economista, Wolf, norteamericano, que señala eso con mucha claridad en unas charlas tremendas, ¿va? Es profesor de una de las mejores universidades norteamericanas y nos muestra cómo el problema es que al final el control de la producción petrolera, el que tiene la tecnología, el que tiene la necesidad del consumo y los diferentes proveedores, mientras no surge otra opción tecnológica que sustituya el petróleo, como ya en el desenvolvimiento de la humanidad eso ha producido los cambios tecnológicos. Crearon crisis, la crisis de los años 30 lo produjo el cambio del motor de explosión, simplemente, y eso entonces va a tener un impacto a nivel mundial. Y esos intereses son los que no hemos visto, que están ahorita discretos, porque los otros organismos, no quiero menospreciarlos, que se ha pronunciado Brasil, Chile, por supuesto, Colombia, que ha comenzado a ser un actor visible y no despreciable, ¿verdad? Porque la sociedad colombiana es una sociedad que se ha construido sobre 60 años de violencia, con una sociedad de un alto nivel cultural. No por algo vemos mariposas amarillas, ¿verdad? Y 100 años de soledad, que es un símbolo que está en toda América Latina. Digo esto no para ver entonces que el peso de la izquierda o de la derecha tiene que ver también con las reacciones que estos movimientos mantienen y van desarrollando, sobre todo en la sociedad norteamericana. Por eso señalaba al principio que la guerra de Vietnam terminó con la reacción doméstica de la sociedad norteamericana. Es que Maduro tiene una oportunidad, mira, de convertirse en un mártir. Y yo te voy a decir, conociéndolo a él, su manera de ser, puede llegar a la corte esta, que ya la conocemos, la Corte Sur, que juzgó sin hacer escarnio a un paisano, ¿verdad? Sobre el cual hay distintas maneras de ver las cosas, pero ahí él se puede convertir también buscando que la historia lo absorba. Entonces, el martirio, él va a buscar un protagonismo y lo puede hacer de más bien poner entredicho, en tela de juicio, esos espacios donde puede ser juzgado. Voy a la última pausa. Lo que hay que preguntarse son las consecuencias que tendrá Honduras, la captura de Maduro y el control de Venezuela de parte de Estados Unidos. Es evidente que Trump tiene mínimo dos objetivos claros: tener el petróleo venezolano y sus reservas, y dos, destruir a los socialistas para contrarrestar la influencia de Rusia y China en Latinoamérica. ¿Qué podría pasar con los socialistas nuestros? Honduras tiene una oposición geopolítica de interés para Estados Unidos y hay un paso de droga por aquí. Y viendo que Trump ha amenazado también a Colombia y a México, ¿qué podría pasar en Honduras? Lo que Trump no considera sus aliados deberían de preocuparse. Y don Eduardo dice, ese fue don Ramón Espinosa. Don Eduardo dice, en Honduras no se siente tanto como en otros países como México, Costa Rica, Chile, Panamá y Estados Unidos, países donde están los más de 8 millones de venezolanos que quieren regresar lo antes posible. Todos van con capital para inversión. Esa es la verdadera recuperación de Venezuela. El trabajo de Estados Unidos es garantizar la inversión privada. Volvemos. Bien. Conclusiones, Mayra, y en Honduras. En Honduras. Yo creo que comparar Honduras con Venezuela, creo que es un poco ficticio, ¿verdad? No son las mismas circunstancias. Cualquier experimento, y voy a mencionarlo porque hay que mencionarlo, que se pudiera haber intentado acá de emular el chavismo. Yo escucho mucha gente que dice, no queremos ser otra Venezuela. Eso es un análisis bien simplista. O sea, Venezuela es un tema complejo. Entonces, pensar igual ahora que va a venir una intervención del tipo Venezuela también es un poco exagerado.
porque hay factores, por ejemplo, lo que decíamos, ¿verdad? Aquí hay alternancia imperfecta, irregular, lo que querramos. La democracia todavía funciona dentro de todo lo que podamos decir que no funciona. Todavía hay espacio para el diálogo, todavía hay instituciones funcionando. Entonces, pensar que esto que pasa en Venezuela debe ser para poner las barbas en remojo, que aquí puede pasar lo mismo, esto yo creo que genera un miedo innecesario. Como dije, cambia el cálculo político. Por supuesto que cambia el cálculo político lo que ha pasado, porque estamos observando. Pero no deberíamos especular acerca de que esto o lo otro puede pasar, porque aquí yo quiero decir algo, ¿verdad? Que yo creo que es fundamental para entender el momento que estamos viviendo. Chávez, por mucho que Mel Zelaya en este caso admirara el liderazgo de Hugo Chávez y quisiera emularlo, hay una gran diferencia. Mel Zelaya surge de los partidos políticos sin apoyo militar. Nunca ha tenido las Fuerzas Armadas y suponemos que nunca las tendrá. Eso hace una gran diferencia. Entonces, Hugo Chávez surge desde los cuarteles, con apoyo militar desde el principio y se legitima a través de las urnas. Es un origen completamente distinto y de alguna manera explica por qué experimentos en otros países de este tipo no han funcionado. Chávez era un líder mesiánico, un líder que nace de una conspiración militar para derrocar un gobierno civil, no olvidemos eso. Entonces, creo que debemos tener un poco de calma, debemos observar lo que está pasando, pero yo creo que no debemos caer en especulaciones que van a generar temores, que van a generar miedos y que son innecesarios desde mi punto de vista. Gracias a la periodista corresponsal varios años en Caracas, Venezuela, de CNN, Mayra Navarro, también dirigió este canal, estuvo en Diario La Tribuna, una gran trayectoria de Mayra Navarro. El otro día le hacía una broma al presidente Flores sobre ti. Bien, el general Isaías Barahona fue jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, embajador de Honduras en Israel, ha tenido participación política en el Partido Nacional, fue vicecanciller, ¿verdad? Y tuvo una participación activa en el Partido Nacional en esta campaña que el Partido Nacional vuelve al poder con Narri Tito Afura en la presidencia del país. General, sus consideraciones finales y gracias por haber participado. Gracias a usted. Yo creo que la pregunta que más vale para nosotros los hondureños es qué es lo que necesita Honduras. Ese es el punto que de verdad nos debe interesar más. Y es simple describirlo, no va a ser simple lograrlo, pero sí, necesitamos reconciliación, no hay duda. Ha habido polarización, ha habido enfrentamientos que hay que resolver. Necesitamos estabilidad como país para ofrecerle al mundo un espacio donde pueda invertirse adecuadamente para beneficio del pueblo hondureño, sin duda. Necesitamos que la economía mejore, necesitamos certidumbre. No podemos seguir con la incertidumbre de que si hoy o mañana o de que el gobierno va a tomar posesión el día 27. Eso nos hace daño. Necesitamos certidumbre, certeza. Necesitamos enfocar las necesidades de la población. No hay mejor campaña que resolver los problemas de la población. Esa es la mejor campaña de cualquier partido político. Necesitamos fortalecer instituciones, hay que rescatarlas. Ha habido una penetración demasiado política, o sea, política de partidos dentro de las instituciones, y eso daña la institucionalidad, y cuando eso ocurre, el poder de las instituciones no desaparece, lo recoge alguien, y ese alguien casi siempre se convierte en un caudillo que termina montando una dictadura. Así que necesitamos recuperar instituciones para garantizar y comenzar a aprovechar los beneficios que tiene Honduras, su posición estratégica, su posibilidad de conexión bioceánica, su posibilidad de colaborar en la estabilidad de la región centroamericana, evitar todos estos factores que nos pueden distanciar más bien de nuestros vecinos, que son nuestros principales mercados. O sea, trabajar para Honduras, eso es lo que necesitamos que hoy se produzca. Y estoy totalmente de acuerdo, no es igual al proceso que está pasando en Venezuela, pero en algunas cosas puede parecerse. O sea, el señalamiento de personas que cometen delitos que afectan a Estados Unidos siempre va a ser un señalamiento que va a presionar a personas en Honduras. Y ya los hay. Así que los gobiernos y quienes trabajamos en política debemos estar seguros que los pasos que se dan hoy y en el futuro
correspondan a la ley, correspondan al respeto a los vecinos, al respeto a las potencias inclusive. No necesariamente sumisión, no hay que someterse, pero hay que respetar la existencia y hay que respetar ese poder y compartirlo en cuanto a sus beneficios, aunque estemos en desacuerdo en cuanto a algunos de los daños que provoca la confrontación de poderes. Pero necesitamos ser objetivos y el primer enfoque es Honduras, más que cualquier otra parte del mundo. Gracias, general. ¿Embajador? No, mira, una de las cosas que hay que entender yo soy académico, fui profesor jubilado de la universidad y sigo dando clases. Y me dediqué a estudiar también las relaciones económicas, políticas con Venezuela. Y es una de las más antiguas, fíjate, entre Honduras y Venezuela, son históricas. Y debo decirte, Raúl y Mayrita, que uno de los periodos que usted debe darse cuenta que más se benefició de relaciones económicas y políticas fue el periodo del presidente Calleja y este diputado de La Ceiba, ¿cómo se llama? Fito Urías, mantuvo unas relaciones de beneficio tremendo. Yo me recuerdo aquel siembra un palito como Normita. Bueno, y luego los negocios que se necesitaban de abastecimiento de carne, de lácteos, que se puede hacer un negocio fuerte de ese tipo. De tal manera que uno de los primeros actos de cortesía que tuvo el presidente Chávez fue condenarle a Honduras $20 millones de una deuda que se tenía, ¿va? Y luego, por supuesto, la ventaja que tenía de adherirse al tema del esquema de Petrocaribe, que el mismo presidente Chávez le advirtió a Mel, usted no sabe en qué lío se está metiendo, después no diga que yo lo busqué. Y fue una realidad, creo que tú fuiste testigo de esos episodios. Bueno, fue un modelo y un esquema que beneficiaba no solo a Honduras, benefició al Caribe, benefició a Centroamérica. Creo que Bukele no ha renunciado a eso, ¿va? Y al contrario, la política exterior de Bukele uno lo ve también con una flexibilidad tratando con los grandes y de alguna manera ahí va dejándonos atrás. Y eso es lo que nos ha afectado a nosotros, el componente un poco atrasado ideológico respecto a las relaciones con el mundo. Abrir las relaciones era un acto civilizado. A mí me tocó darle seguimiento al tema de las posibilidades de abrir a Centroamérica con China. Y la idea era que en las cumbres aquellas de La Paz y todo, era que se buscara un esquema como la región en bloque se adhería como región con las relaciones con China, buscando las ventajas. El presidente Arias, en una de esas cumbres, después de un informe que presentaba un experto de la diplomacia panameña a las cumbres presidenciales, dijo, mire, yo no los voy a esperar más. En Costa Rica se siente como un acto incivilizado, de poca cultura, no tener relaciones con la mayor potencia del mundo. Yo voy a abrir relaciones con China. Voy a tener algún beneficio, pero empezó a hablar, mandó como 200 burócratas a conocer cómo funcionaban los mecanismos burocráticos de China y tomó a la región y Costa Rica no se ha muerto. Abrió relaciones El Salvador está muy bien. Nicaragua le costó mucho porque tuvo un manejo bastante calculado de mantener con Taiwán o no, pero al final toman decisiones de otro tipo. Lo que quiero decir es que este tema de Honduras debe de cuidar las relaciones, no solo con Venezuela, sino con el resto del mundo, porque hemos sido una sociedad y un país autoaislado. No es que nos han aislado nosotros mismos. Y yo diría, yo te lo digo con sinceridad, Honduras tiene pocos amigos y a veces no tenemos dificultades para sobrevivir con prestigio y dignidad en cierto sentido en la comunidad internacional. Gracias al ex embajador Germán Espinal de Honduras. En Venezuela vamos a tener informes desde Nueva York cuando ya está el presidente de Nicolás Maduro. Es cierto, yo lo pensaba el sábado porque Mayra me lo recordaba, que aquí secuestraron a Mata y se lo llevaron a los gringos. A Noriega también se lo llevaron de Panamá y lo mismo le ocurrió a Maduro el sábado.
Le echan la culpa a la actual vicepresidenta, muchos la señalan, que ella es la deje clavo, Delcy Rodríguez, que ahora está al cargo y que al parecer se va a entender con los norteamericanos. Tendremos informes en Hoy es tu Día con nuestros compañeros de lo que pasa en Nueva York. Que tengan una buena semana. Gracias, buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.